El licenciado Leonel Juárez. Mire, todavía va a haber algunos que van a seguir creyendo que no es verdad. Nosotros hace muchos días, hace 22 días, cuando hicimos un acto que recibimos las planillas, desde esa fecha nosotros estamos listos. Es cierto, algún documento, alguna tarjeta de identidad nos hacía falta de algunos de los aspirantes a cargos de elección popular. Pero yo hoy martes 8 de julio, le puedo garantizar que si hoy nos tocase, pues hoy iríamos con nuestra documentación que ya tenemos aquí, la podemos mostrar cuando quieran. Tenemos firmas autenticadas por abogados, tenemos planillas en papel satinado, a colores, vamos a llevar un registro a nivel de DVD, a nivel de USB, para demostrar que nosotros no somos improvisados como corriente o como movimiento interno dentro del Partido Liberal. Nosotros somos un movimiento sólido, Leonel. Usted ha visto que del movimiento nuestro nadie se va, que del movimiento nuestro nadie anda saltando de una corriente a otra, y nadie tampoco tiene la cara para venirnos a pedir posiciones, porque saben que nosotros no fallamos a nuestra palabra. Las únicas personas que nosotros sustituimos son aquellas que no demuestran su trabajo, porque yo pienso que en política también lo que lo hace valer a uno es el trabajo que uno demuestre en su campaña, porque ahora las candidaturas a alcaldes no salen por la sombra del candidato, sino por su propio trabajo, igual la de los diputados. Por eso nosotros entramos casi mensualmente a un proceso evaluativo del trabajo de cada uno de nuestros aspirantes y coordinadores en los diferentes departamentos del país. Yo le confirmo, esta tarde y noche estamos listos para inscribir el movimiento, tenemos la parte financiera, la parte de los que son los requisitos, y nosotros no vamos a tener ningún problema en registrar nuestro movimiento, porque no hay algo que pueda impedirlo. Todo lo que sucedió anteriormente fue una campaña. Fue una campaña para demeritar el movimiento, para hacerle miedo a mucha gente que quería estar con nosotros. Es un honor para el programa, es un honor para LJC Noticias, por segundo programa consecutivo, estar con el doctor Carlos Avión, un importante economista y asesor técnico que debería de ser para el país uno de los respaldos en materia de conocimiento más importantes. Bienvenido, doctor, y es un honor nuevamente tenerle en el programa. Gracias, el honor es mío. Pero cuando analizamos el procedimiento de toda persona, por ejemplo, cuando una persona se enferma, no va a donde el pulpero, no va a donde el amigo, no va a donde el pariente, sino que va a donde el médico, al que ha estudiado la ciencia médica. Cuando queremos construir un edificio, no vamos a donde el vecino o el amigo, sino que vamos a donde el ingeniero, el que ha estudiado la ciencia médica. Cuando queremos dirimir un problema de terrenos, por ejemplo, o de una herencia, vamos donde el abogado, quien conoce sobre este tema, y así sucesivamente. Exigimos profesionalidad para toda actividad en que incurrimos. ¿Por qué va a ser gobernar un país la única excepción? Todo lo contrario, cuando miramos que sanar a una persona es mucho más fácil que gobernar. Por ejemplo, la mayoría de las enfermedades que por siglos y siglos mataron a miles y miles de personas, las enfermedades como la tifoidea, como el cólera, como la tuberculosis, como todo tipo de infecciones bacterianas, hoy día son fácilmente curadas si se tienen los medicamentos, si se tienen el equipo, si se tiene, que es el caso en los países desarrollados, prácticamente nadie se muere. Entonces miramos que incluso levantar edificios de 100 pisos, como lo han hecho muchos países en vías de desarrollo, en Malasia, en China, en tantos otros países, es relativamente fácil. En cambio, solventar los problemas de pobreza y desempleo de un país son sumamente difíciles. El 80% de la población mundial vive en países pobres, y el 20% que vive en países desarrollados sufre constantemente altos niveles de desempleo y subempleo. Entonces eso nos da la medida que es extremadamente difícil solventar los problemas económicos de un país, que son incluso más difíciles solventar los problemas económicos de un país que solventar los problemas de la salud de las personas o la erección de un edificio alto. Así que si exigimos profesionalidad a la hora de requerir salud y de levantar un edificio, razón de más para requerir profesionalidad a la hora de gobernar un país.
esa idea de que cualquiera puede gobernar y que el presidente lo único que importa son buenos asesores, entonces, si él no sabe nada sobre cómo generar rápido crecimiento, ¿cuál es el objetivo de tenerlo en el poder? ¿Cuál es el objetivo de tenerlo ahí? Por guapo. Pues el punto es que ninguno de los que ha ocupado el puesto ha sido guapo. Porque puede montar a caballos. Porque puede montar a caballo, porque han militado largo tiempo en partidos que son los responsables de la pobreza del país. Así es. O sea, en 1891 fue fundado el Partido Liberal y en 1902 fue fundado el Partido Nacional. Los dos partidos, ellos trazan sus verdaderos orígenes ideológicos al comienzo de la independencia, al comienzo de los años de vida independiente en 1821. Y efectivamente, durante ese trecho hasta la fundación de los partidos tradicionales, los hombres que gobernaron Honduras tenían ideas conservadoras o liberales. O sea que efectivamente esos dos partidos han gobernado el país por prácticamente los últimos 200 años. Y Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que esos dos partidos tradicionales son responsables de la pobreza del país, de la extrema pobreza. Honduras es el segundo país más retrasado de Latinoamérica, una región que es de las más retrasadas del mundo, o sea, está a la cola de la cola. ¿Solamente a quién le ganamos? Solamente a Nicaragua. ¿Y Haití? Haití sí, pero no es latinoamericano. Es otra cultura. Haití fue gobernado por los franceses y ahí lo que hablan es francés o creole, que es una mezcla de idioma africano con francés. Entonces, Latinoamérica, nada más los países que fueron... que tienen un idioma y una cultura de la península ibérica, claro. España y Portugal. Entonces, todo el continente americano, solo hay dos países, Haití y Nicaragua, que son más pobres de Honduras. Hay más de 30 países en el continente americano y Honduras está en tercera posición de pobreza, subdesarrollo y retraso. Entonces, ¿quiénes son responsables? Los dos partidos tradicionales. Así que alguien dice, yo merezco ser presidente porque tengo una larguísima militancia en este partido. Entonces, eso es solo prueba de lo irresponsables que son, de la indiferencia que tienen al país, porque si tuvieran realmente interés en solventar los problemas del país, además se hubieran molestado en unirse a un partido a cualquiera de los dos partidos que son responsables del retraso y la pobreza de Honduras. ¿Qué tendría que hacer el presidente ahorita en un año y medio que le queda para por lo menos intentar corregir aquellos errores en los que se pueda en materia económica? Pues mire, eso es bien difícil. Es un poco como, por ejemplo, que alguien me pida en este momento qué es lo que tiene que hacer una persona que no sabe de ingeniería, cómo erigir un edificio de 10 pisos, por lo menos, no digamos de 100. ¿Qué es lo que se ocupa en este momento para una persona que tiene un tumor cerebral? Eliminarle ese tumor si la persona jamás ha estudiado medicina y mucho menos neurología. Es extremadamente difícil. Una persona increíblemente ignorante como las personas que han gobernado este país en materia de crecimiento económico. Yo, por ejemplo, en años pasados vine a Honduras de Europa transitoriamente y me le acerqué a dos gobiernos, a uno liberal y a uno nacional. Y les presenté la teoría que yo estaba desarrollando, y entonces no la tenía completamente desarrollada, pero sí tenía los pilares centrales que hoy día siguen siendo valederos. En aquel entonces no tenía tantos datos para certificarla, para validarla, pero en este momento sí. El punto es que les presenté una teoría que le permitiría a Honduras obtener un crecimiento exponencialmente más acelerado que el que ellos estaban obteniendo. Y no pasó más que 4 horas, una mañana, no fue lo que duró mi reunión con el gabinete económico. Esta gente son incompetentes por naturaleza. Presidente y gabinete económico. ¿Por qué? Porque eso es típico. Una persona es ignorante, el número uno, y se rodea de ignorantes para que no lo vayan a opacar. Cuando de casualidad hay uno que otro que sepa lo que está hablando, esa persona se especializa en adularlo, en elogiarlo, en alabarlo, en, como se dice vulgarmente, en sobar la leva, porque si no lo hace, lo despiden. Aquí hemos visto infinidad de ministros, por ejemplo, ser despedidos de sus puestos. Por eso es que todo el mundo se pelea por esos puestos de diputación, porque son puestos seguros y fijos y no los pueden despedir. Pero los puestos de ministros que están muy bien pagados, más aún así, a veces duran incluso meses.
Y aquí el ministro que no le celebre las burradas al presidente está fuera. Así es. Entonces el problema es fundamental nombrar que la persona que está a la cabeza del Estado no sea no solo el presidente de la República, sino que el presidente del Poder Legislativo, del Congreso, sean gente sumamente competente en materia económica, en materia de crecimiento económico más particularmente. Porque no sé cómo el pueblo hondureño ha podido aguantar y soportar esta situación hasta la fecha, pero es el equivalente, el descaro de esta gente de postularse a un puesto sobre el cual no saben absolutamente nada, llega a límites estratosféricos. Es increíble. Miren que, por ejemplo, si un hospital como el Honduras Medical Center pone un anuncio en el periódico diciendo que ocupa un cardiólogo y llegan a presentarse, a postularse una persona que ha estudiado ingeniería, otro que ha estudiado derecho, otro que ha estudiado geología, o otro incluso que no ha estudiado absolutamente nada, que solo tiene un título de secundaria, ¿cuál sería la reacción del jefe de personal del hospital? Los mandaría al carajo inmediatamente. Lo que yo nunca he logrado comprender es por qué el pueblo hondureño no ha mandado al carajo a estos políticos oportunistas, arribistas y pancistas que han predado la política hondureña. ¿Por qué no lo han repudiado? Latinoamérica, toda Latinoamérica ha repudiado a los partidos tradicionales. En 1998 el pueblo venezolano repudió a los partidos tradicionales y eligió a Hugo Chávez. En el 2000 el pueblo mexicano repudió al PRI, que había gobernado durante todo el siglo XX, y eligió a Vicente Fox. En el 2001 el pueblo peruano repudió a los partidos tradicionales y eligió al candidato independiente Alejandro Toledo. En el 2002 el pueblo brasileño repudió a los partidos tradicionales y eligió a Luis Lula. En el mismo 2002 el pueblo colombiano repudió a los partidos tradicionales y eligió a Álvaro Uribe. En el 2004 el pueblo uruguayo repudió a los partidos tradicionales y eligió a Tabaré Vázquez. En el 2006 el pueblo boliviano repudió a los partidos tradicionales y eligió a Evo Morales. En el mismo 2006 el pueblo ecuatoriano repudió a los partidos tradicionales y eligió al candidato independiente Rafael Correa. Y hace unos meses el pueblo paraguayo repudió a los partidos tradicionales y eligió al candidato independiente Fernando Lugo. Vemos cómo toda Latinoamérica está en rebelión, está repudiando, rechazando y reprobando categóricamente a los partidos tradicionales por su incompetencia e inoperancia. Y los hondureños, pese a que es de los países más pobres de la región, pese a que es de los que más debería protestar, no lo ha hecho. Yo estoy atónito, estupefacto de la pasividad e indiferencia de los hondureños. Tal vez no sea culpa de ellos, tal vez es todo ese bombardeo de mentiras, falsedades y tergiversaciones con que los han bombardeado a través de la televisión, la radio y los periódicos, haciéndoles creer que estos candidatos políticos, los que hemos tenido y los que vamos a tener en esta nueva contienda, son gente capaz que puede gobernar. Unos tienen un historial larguísimo de corrupción, todos tienen una corrupción de nulidad e ignorancia en materia de cómo crecer rápidamente un país. Lo único que puede sacar a un país del subdesarrollo y la pobreza es el crecimiento económico. Honduras puede tener crecimiento económico de 30% y convertirse en un país sumamente rico en solo unos pocos años, pero se necesitan de gobernantes sabios y competentes. ¿Qué le parece, doctor, la candidatura al presidente del Congreso Nacional que no tuvo la oportunidad de visitar las aulas universitarias? Ese es un descaro, es un descaro. Y ha estado 30 años en el Congreso Nacional y los hondureños no hemos visto resultados. Así es un descaro de todas estas personas, pero aún aquellos que tienen título universitario no son competentes en la materia. ¿Por qué habría un abogado de generar rápido crecimiento económico cuando lo único que sabe son códigos? ¿Por qué habría un ingeniero de saber cuando lo único que sabe es construir carreteras, casas y levantar edificios? Que el zapatero al zapato, como dice el refrán. Cada quien en su campo. Exigimos profesionalidad en todas las áreas del saber. ¿Por qué la política es la excepción? ¿Por qué bajo ninguna circunstancia? Esta es una actividad que es mucho más importante que la medicina, que la ingeniería. Razón de más para exigir profesionalidad.